Bien chicos, buenas noches, bienvenidos aquí a esta horita de curso de Física 2, el último tema final, electromagnetismo. Y antes de entrar, gente, me gustaría comentarles que este tema es un poco más mecánico, porque aparece una serie de fórmulas, que no sé si ustedes se han dado cuenta en las separata. Aparece una serie de fórmulas en la cual la única dificultad que creo yo es aplicar ahí un poco eh, lo que se conoce como la regla de la mano derecha y la regla de la mano izquierda. Si no sabías que tenían utilidad las manos, ahí está. Regla de la mano derecha e izquierda para representar los campos magnéticos y para representar las fuerzas. Ya lo vamos a ver aquí en esta primera parte teórica. Entonces, vamos a comenzar viendo algunas cosillas de electromagnetismo. Bien gente, en este tema nosotros vamos a ver la relación que existe del magnetismo y la electricidad, principalmente con el movimiento de cargas. Recuerdan que en electrodinámica estudiamos el movimiento de cargas. Aquí vamos a ver un efecto que este movimiento de cargas lo que realmente produce un campo magnético. Por lo tanto decimos que es otra fuente del campo magnético. No solamente los imanes producen campo magnético, sino el movimiento de cargas también producen, son fuentes de campo magnético, les denominamos así. ¿Y quién fue el primero en darse cuenta de este fenómeno? Fue este señor Oster, en la cual en uno de sus experimentos concluyó que toda corriente que pasa a través de un conductor crea a su alrededor un campo magnético, tal como puedes verlo aquí en la figura. Y ese campo magnético es representado aquí por esas líneas de inducción. Y ahí aparece el vector campo magnético. Línea de inducción y ahí aparece el vector campo magnético. Tenemos aquí tres observadores. Observador 1, que ve de arriba hacia abajo, el observador 2, que ve de abajo hacia arriba, y el observador 3, que está mirando a la misma altura, ahí de este plano, que está intersectando este conductor con corriente. Entonces vamos a ver esos puntos de vista. Observa, para el punto de vista del observador 1, él está observando que la corriente se dirige en dirección hacia él. Aquí en esta figura tenemos la sección transversal de ese conductor. Observa ahí la sección transversal de este conductor. Y la corriente se dirige hacia él. O sea, sale del plano ahí de tus pantallas y está dirigiéndose hacia ti, hacia tu vista. Entonces la línea de inducción, si lo vemos de arriba hacia abajo, esas líneas de inducción serían en sentido antihorario. Y el campo magnético es representado por esos vectores siguiendo la misma orientación antihoraria en el punto P, en el punto M, S, N. Ahí tenemos los vectores campos magnéticos. Por lo tanto, circulito punto significa que la corriente ahí sale en forma perpendicular al plano aquí de sus pantallas. ¿Sale? Ya, ya, ok, entiendo, tú tienes la pantalla de tu celular o de tu compu, ¿verdad? Entonces, si sale en forma perpendicular, sale de la pantalla y se dirige hacia ti. Es como a ver, sale del plano, exactamente, sale del plano en forma perpendicular y se dirige hacia ti. A eso me refiero. Por ejemplo, ves aquí en la figura de la amarilla, figura de la izquierda, este es el plano, ¿verdad? Esa corriente está saliendo del plano en forma perpendicular y está dirigiéndose hacia el observador 1. Eso significa ese puntito, circulito, punto. ¿Ok, Hazael? ¿Sí? Bacán, bacán. Gente, yo sé que es un poco complicado especialmente este tema, ¿no? Claro, claro. Bacán. Ahora seguimos por aquí.
Oye, ese es el punto de vista del observador 1. Ah, mira, circulito a punto significa que la corriente sale en dirección hacia el observador. Para el observador que está por abajo, observador número 2, ¿cuál es el punto de vista? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Qué es lo que él piensa? Ah, mira, para el observador 2, la corriente ya no se dirige hacia él, se aleja de él, así como algunas, se aleja. Se aleja de él, eso es lo que significa aquí la sección transversal de este conductor, circulito X. Sección transversal, circulito X significa aquí que la corriente entra en forma perpendicular. Ya no está saliendo, sino está entrando en forma perpendicular ahí al plano del papel. Eso es lo que está observando aquí este pata que está por abajo. Bacán. Observas, gente, que las líneas de inducción en este caso serían en sentido horario y el campo magnético siguiendo la misma orientación tangente. Esa es línea de inducción en sentido horario. Ya para el observador 3, o sea, él está mirando así, a la misma altura de ese plano que corta perpendicularmente al conductor. Él está mirando así. Oye, ese punto de vista para el observador 3 está viendo que por el lado derecho del conductor, el conductor está aquí en forma perpendicular, en forma vertical, perdón. Oye, por el lado derecho, el campo aquí, ahora es el campo que me refiero, entra por el lado derecho, observa la figura del plano aquí de la izquierda, entra por el lado derecho, en el punto P y en el punto M entran. En el punto P y en el punto M están entrando por el lado derecho y por el lado izquierdo están saliendo esas líneas del campo. Ah, entonces mira, en el lado derecho entra, circulito X entra, y en el lado izquierdo, circulito punto, sale. Eso es lo que está observando este punto de vista 3. Bacán. Ahora, con esto podemos resumirlo en lo que es llamado, lo que es conocido ahí como la regla de la mano derecha. Y para esto vamos a explicar la regla de la mano derecha. A ver, gente, atentos aquí, atentos a la jugada. La regla de la mano derecha. ¿Cuál es la disposición? Imagínense que este sea el conductor, la corriente ahí siguiendo el conductor. Mira, la disposición es la siguiente. El dedo pulgar va a seguir la orientación de la corriente y con tus 4 dedos tú abrazas al conductor de esta manera. Entonces la intensidad de corriente con el dedo pulgar, y al hacer este acto de abrazar al conductor con esos 4 dedos que te sobran, algunos está de más, ahí está, ese es el sentido de las líneas de inducción. ¿Ok? Sentido de las líneas de inducción. Ahora, al observador 1. Para el observador 1 sale, ¿verdad? Entonces, el dedo pulgar representa la corriente que sale. Observa los 4 dedos. Sentido. ¿Lo puedes ver? Antihorario. Sale en dirección hacia ustedes. Sentido antihorario. ¿Ok? Para el plano. Observador 2, la corriente entra, circulito X, entra en forma perpendicular. Los 4 dedos, sentido horario. ¡Qué bacán! Ahora para el observador 3, ahí está el conductor. Observador 3, dedo pulgar, sigue la corriente. Por la derecha, entra. Por la derecha, entra. Por la izquierda, profe, sale. Ahí está, la regla de la mano derecha. Por la derecha entra y por la izquierda sale en dirección hacia ustedes. Espero que me esté siguiendo. A ver. Del observador 3. Yo no tengo un negocio aquí del conductor. Imagínate que este es el conductor, ¿ya? Este es el conductor, ¿ya? Ahí está, el dedo pulgar. Por la derecha, de nuevo tengo que colocar el plano. Observa ahí, por la derecha los 4 dedos entran, observa por la derecha, entran y sigue dando la vuelta por la izquierda, salen. Eso es lo que aparece en la figura para el observador 3.
Mira por la derecha el punto P y M, circulito X, ¿qué significa? Entra perpendicular. Y por la izquierda tienes SN, circulito punto, ¿qué significa? Que sale, ahí refiriéndonos para el campo. Entra por la derecha, sale por la izquierda, cuando el sentido es de abajo hacia arriba. Profe, ¿y si fuera de arriba hacia abajo? Oye, si fuera de arriba hacia abajo, por la izquierda aquí entra y por la derecha sale, ¿verdad? Es una locura total, ¿verdad? A ver, gente, hasta aquí, ¿me están siguiendo, sí o no? Más o menos. Bacán, bacán. Muy bien, ahí tenemos la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces seguimos. Te vas a emocionar. Muy bien, ¿qué más? Recordamos, gente, lo siguiente, a ver de nuevo para recalcar esta parte. Circulito X, ¿qué significa? Que el campo o la corriente entra en forma perpendicular. Circulito punto, ¿qué significa? Que el campo o la corriente sale en forma perpendicular. No te olvides de ese detalle. Muy bien, y lo que sigue, gente, es una serie de fórmulas que es conocida como la ley de Biot-Savart-Laplace, en la cual consiste en calcular cuál es la inducción, o sea, el campo magnético para espiras o conductores con corrientes. ¿Y cómo sabemos cuál es la dirección de ese campo magnético? El campo magnético es un vector. ¿Cómo sabemos la dirección? Usamos la regla de la mano derecha. Tal como puedes ver aquí, el dedo pulgar sigue la orientación de la intensidad de corriente, y los 4 dedos, al hacer esa acción de abrazar el conductor, ahí tenemos la orientación de las líneas de inducción y por ende el campo magnético. ¿Correcto? Entonces la primera fórmula es la siguiente. Observa, ahí tenemos una fórmula horrible, ¿verdad? Para un conductor recto finito. El conductor va de PK. El conductor PK. Observa la intensidad de corriente de abajo hacia arriba. Si es de abajo hacia arriba, por la regla de la mano derecha, ahí está, tenemos la línea de inducción, sería en sentido antihorario. Si lo vemos de arriba hacia abajo, como si fuera el observador 1. De arriba hacia abajo sería en sentido antihorario, y el campo magnético ahí tangente a esa línea de inducción, a una distancia r. ¿Cómo calculo el módulo de ese vector? Aquí tenemos la fórmula. Mu sub 0i sobre 4πr multiplicado ahí por la suma del seno de alfa más el seno de beta. ¿Quién es alfa, profe? Ahí aparece ese angulito que forma el plano de la línea de inducción con esta línea desde el punto A hasta el punto K. Ahí tenemos alfa. Y beta, semejante pero por abajo. Bueno, y representa la intensidad en amperios. R es una distancia que debe estar en metros. El campo magnético, no te olvides de la unidad, Tesla. Y mu sub 0, ya lo hemos visto ahí en la clase pasada, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere. Ahí tenemos mu sub 0, la permeabilidad magnética del medio. Oye, ¿qué pasaría si este conductor lo alargamos de tal modo que sea infinitamente largo? O sea, para un conductor recto infinitamente largo, de gran longitud. En este caso, esta fórmula se reduce, para el campo magnético, se reduce a esta pequeña, mu sub 0 i sobre 2pi r. Esta letra que parece una U, en realidad es mu, el nombre de esta letra, mu. Ok, mu sub 0, por eso yo estoy diciendo mu sub 0i sobre 2pi r. Y ahí tenemos el campo magnético a una distancia r del conductor con corriente. Observa la regla de la mano derecha, mira. El dedo pulgar sigue la orientación de la intensidad de corriente y los 4 dedos abrazando al conductor. Ahí sigue la orientación de las líneas de inducción. Si tú lo observas de arriba hacia abajo, antihorario. ¿Cómo calculo ese vector? El módulo de ese vector, ahí está la formulita. Bacán, profe. Síguela. Una notita, gente. Si el punto está sobre el conductor o sobre su prolongación, la notita es que el campo magnético en esos puntos
va a ser nulo. Va a ser nulo. Muy bien, la siguiente es para una espira con corriente, una espira circular con corriente. Observa ahí la espira, una espira de radio R, en la cual está circulando una intensidad de corriente. Hoy yo quiero saber en el centro, ¿cuál es el campo magnético en el centro? ¿Cuánto sería el campo magnético en el centro? Observa, para calcular el campo magnético en el centro, ahí tenemos la formulita mu sub 0i sobre 2r. ¿Cómo sé, profe, que en el centro este campo magnético es hacia arriba y no es hacia abajo? ¿Cómo sabemos? Regla de la mano derecha. De nuevo, gente, a ver, emocionate. Ahí está, lo caso. Vamos a pensar que esto sea la espira, hasta en un plano horizontal. Ahí está. Si la corriente es en este sentido, antihorario para ustedes, antihorario, observa la regla de la mano derecha, los 4 dedos van a seguir la orientación de la corriente, sentido antihorario, y el dedo pulgar, el campo magnético, salen. Si está en un plano horizontal, sentido antihorario, el campo magnético hacia arriba, en el centro. Profe, y si en el otro sentido, sentido horario, horario para ustedes, el campo magnético entra, es un poco difícil, ahí está, entra, sentido horario, entra, antihorario, sale. Ok, espero que me estés siguiendo más o menos. Bacán, no te emociones, ahí está. Sigue la profe. Para un arco de circunferencia, ¿cómo encuentro el campo magnético en el centro? Ahí tenemos para un arco de circunferencia, mu sub 0i por el ángulo sobre 4πr. Donde este ángulo, gente, en física los ángulos, no te olvides, tienen que estar en radianes. Tú ya sabes cómo transformar de grados sexagesimales o centesimales, llevarlos a radianes. Eso ya debe ser parte de su vida. Entonces, gente, a ver, en resumen aquí, tenemos lo siguiente. Oye, cuando tú ves circulito punto, la sección transversal de un conductor, la corriente sale en forma perpendicular. Las líneas de inducción serían en sentido antihorario y el campo magnético tangente a esas líneas de inducción, siguiendo la misma orientación. Oye, si es circulito X, la corriente entra en forma perpendicular, las líneas de inducción serían en sentido horario y el campo magnético de nuevo tangente a esas líneas de inducción. Ok, chicos, ahí tenemos entonces la primera parte, por decirlo así. En este primer momento vamos a quedarnos aquí con la parte teórica y vamos a hacer algunos ejemplos, algunos problemillas en la cual vemos el uso de estas relaciones. Ok, entonces vamos para nuestra parte práctica. Observa aquí. Problema número 1. Problema número 1. Nos dice lo siguiente: el radio de una espira conductora es de 10 centímetros. Entonces aquí tenemos más o menos una espira de 10 centímetros de radio. Vamos a dibujar eso. Ahí está. Ahí tenemos el radio. Vamos a llamarle R. 10 centímetros. 10 centímetros. Ahí está. Si por ella circula una corriente de 1 amperio, vamos a pensar que este sea la intensidad de corriente, 1 amperio, hinchita, ahí está, 1 amperio, 1 amperio, en este sentido, ya, si lo vemos de arriba hacia abajo, ahí está el ojo, si lo vemos de arriba hacia abajo sería en sentido antihorario, espero que me estés siguiendo, ¿ok? Sería en sentido antihorario, regla de la mano derecha, entonces vamos a traer la mano derecha. Profe, ¿dónde está la mano derecha? A ver. Vamos a traerla, si no la dibujo. Si no tendría que dibujarla. No, bueno, la voy a dibujar. A ver, regla de la mano derecha. ¿Cómo sería el vector en el centro? Ahí de la espira, el vector campo magnético. ¿Para dónde se dirige? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Veamos, regla de la mano derecha. Entonces los 4 dedos van a seguir la orientación ahí, la orientación del sentido de la corriente, tal y como está, y el dedo pulgar, ahí está, ahí está, caso,
Esa es la regla de la mano derecha. Ahí está. El dedo pulgar aquí nos va a indicar para dónde se dirige el campo magnético en el centro. Entonces el campo magnético en el centro sería hacia arriba. Campo magnético en el centro. Profe, ¿y si la corriente fuera en sentido contrario? Entonces, ¿cómo sería la regla de la mano derecha? La volteas, pues, ¿no? Sería en sentido contrario de lo que tenemos aquí. O sea, sería en este sentido. Entonces sería hacia abajo. ¿Correcto, gente? Más o menos ahí para que tengan una idea de lo que está pasando. Uy, a ver, este es el campo magnético en el centro. Y aquí la regla de la mano derecha vamos a voltearla a solo caso. Este software. Ahí está. Bacán, espero que me esté siguiendo, gente. Oye, yo quiero saber cuánto vale el módulo de ese vector en este punto, en el centro. ¿Cómo calculamos el módulo de ese vector? Ahí tenemos la formulita. Entonces vamos a escribirla. El campo magnético en el centro sería μ sub 0i. Y la intensidad de corriente, ahí está, dividido entre 2 veces R. ¿Ok? ¿Quién es R, profe? R aquí es el radio de la esfera. Mu sub 0, aquí lo tenemos el valor. Tenemos todo, ¿no? Vamos a reemplazarlo. Antes de reemplazarlo, gente, este R debe estar en metros. Está en centi. Prefijo centi, ya sabes, que es 10 a la menos 2 metros. Ahí está. Centi, el prefijo, 10 a la menos 2. Centímetro, 10 a la menos 2 metro. Oye, 10 por 10 a la menos 2. Ahí está. 10 a la menos 1. Ahí tenemos el R, que es el radio del esfera. Vamos a reemplazarlo aquí. A ver, mu sub 0 vale todo ese numeral, 4pi multiplicado por 10 a la menos 7 veces. Y en la intensidad es 1, cuidado ahí, descerébrate, dividido entre 2 veces R, que vale 10 a la menos 1. Ahí está. Muy bien, vamos a hacer la operación. A ver, gente, haciendo la operación. ¿Cuánto sería el campo magnético en el centro? A ver, sácale mitad, sácale la mitad 1, mitad 2. Tiene 2 por pi por 10 a la menos 7 por 1. Sería 2pi multiplicado. Bueno, aquí tienes 10 a la menos 7 dividido entre 10 a la menos 1. ¿Cuánto es 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 1? Ahí está lo máximo, los muchachos. 10 a la menos 6. Como estamos hablando del campo magnético, Tesla. Profe, no hay respuesta. La B. A ver, veamos. A ver, ¿cuál es el valor de pi aproximadamente? Ya, 3.14. Y aquí están siendo multiplicado por 2. A ver, ¿cuánto sería más o menos 2 por 3.14? A ver, ¿cuánto sería 2 por 3.14? A ver, 2 por 4 es 8. 2 por 1 es 2. Termina en 28, ¿no? ¿Todos terminan en 28? No, solamente estas dos, ¿verdad? La B o la D. Y 2 por 3, su. Está pues menos 6 teslas. Un detalle, gente. Este 10 a la menos 6 es el famoso micro. Por lo tanto, yo lo puedo escribir así, mira. 6.28 micro teslas. ¿Se puede escribir así, profe? Sí, se puede escribir. Por lo tanto, aquí nuestra alternativa sería D de deseo seguir aprendiendo física. Ahí está. Bacán. A ver, gente, hasta aquí. Hasta aquí, ¿me está siguiendo, sí o no? Más o menos. El prefijo micro. Este es el prefijo micro, pues, gente. 10 a la menos 6 es el prefijo micro. ¿Se acuerdan de química? Oye, un micro de cualquier cosa equivale a 10 a la menos 6 de cualquier cosa. Oye, si es micrometros, mira, 10 a la menos 6 metros. Si es microgramos, 10 a la menos 6 gramos. Si es micro, a ver qué le pongo, microsegundo, 10 a la menos 6 segundo.
Si es microcoulomb, 10 a la menos 6 coulomb. Ah, su micro Tesla. Ahí está. ¿Está bien, Hazael? ¿Estamos? Bacán, bacán. Muy bien, vamos a hacer este último problema y vamos a quedarnos por aquí porque ya tenemos el tiempo, más o menos el tiempo cumplido. Problema número 2. A ver, según la figura, determinar el módulo de la inducción magnética en teslas. Y aquí ya te dan la figura, te dan todo. Ya no es necesario ahí tal vez usar la regla de la mano derecha, aunque aquí ya tienes la regla de la mano derecha, indicando el sentido de la corriente hacia arriba y los 4 dedos abrazando el conductor. Mira, si tú lo ves de arriba hacia abajo, ahí las líneas de inducción serían en sentido que tiene ahí, anti-horario. Ahí está. Bacán, profe. ¿Y ahí qué es lo que nos piden calcular? El módulo del campo magnético a esta distancia de 1 metro. Eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, la fórmula aquí lo tenemos. La fórmula aquí está. El mu sub 0 también lo tenemos. Simplemente vamos a reemplazar nuestros datos. Escribimos aquí campo magnético a una distancia de 1 metro sería mu sub 0 por la intensidad de corriente dividido entre 2pi veces R. A ver, un ratito, ese pi está un poco raro. Ahí está. Bacán. ¿Quién es R, profe? Es la distancia, pues, ¿no? Ahí aparece R mayúscula, vamos a llamarle R mayúscula también. Muy bien, reemplazamos entonces. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Ahí está. Veces la intensidad, que vale 2, dividido entre 2pi. Ahí está. Veces R, que vale 1 metrazo. Metro, bueno, va acá. No hay ningún problema con la unidad. Muy bien, se va el 2, se te va el pi, te queda sin pi. Y tienes que el módulo del campo magnético aquí sería 4, 10 a la menos 7. Ahí está, unidad Tesla. Y ahí tenemos el módulo del campo magnético. A ver, gente, hasta aquí, ¿estás conmigo? ¿Sí? Muy bien. Porque esta fórmula, en esta fórmula, gente, es la fórmula para el caso de un conductor recto de gran longitud. Entonces aquí en el problema, aunque no te especifica que es un conductor recto de gran longitud, pero asumimos esto. Porque si no fuera así, aquí te dieran la longitud y además te dieran ángulos para que tú apliques la primera relación. Ahora sí, ¿no? Como no te especifica nada, entonces asumimos que es de gran longitud. Por eso estamos usando la fórmula 2. Entonces, gente, se dan cuenta que más es fórmula, ¿verdad? Y saber ubicarse ahí en el espacio usando la regla de la mano derecha. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Bacán, gente, bacán. Entonces vamos a quedarnos por aquí. Se cumplió ahí la promesa.